seleccionan arbitrariamente qué decir y qué no decir para crear este monstruo fantástico y seguramente no se parezcan prácticamente nada a lo que sea la figura de Abelardo de la Espriella en la presidencia. Hola a todos, bienvenidos, esto es El Carnero Molesto, yo soy Nelson. El día de hoy, de cara a la segunda vuelta presidencial en Colombia, que tiene como candidatos a Iván Cepeda y a Abelardo de la Espriella, quería reaccionar a uno de los miedos que tiene la izquierda en el país, y eso es que el candidato de derecha se pueda parecer a Milei, Bukele o Donald Trump. Entonces veamos cómo argumentan este miedo y por qué están tan asustados. Abelardo de la Espriella llegó a la segunda vuelta con una campaña que tomó elementos de los presidentes Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele. A ellos los ha mostrado como sus referentes, pero la pregunta ya no es por qué los admira, la pregunta es otra. En Estados Unidos, Trump prometió prosperidad, orden y grandeza nacional. Pero uno de los rostros más duros de su gobierno está en la migración. Redadas, centros de detención, deportaciones masivas y personas encerradas, incluyendo niños, sin fórmula de juicio. Según una Aunque es cierto que Donald Trump ha sido, digamos que, medianamente estricto con los temas de migración ilegal en su país, la forma en que lo presenta la periodista no es del todo certera. Cuando ella habla de que se encierran a los niños y se encierran a estos migrantes como si fuera algo exclusivo de Donald Trump, como si él se lo hubiese inventado, pues no es así. Esto es algo que se presentaba tanto con Barack Obama como con Joe Biden. No es que Donald Trump llegara a imponer estas medidas porque es un loco y es un dictador o porque odia a los migrantes, sino que ha sido la forma en la que se ha hecho las últimas décadas. Entonces lo que intentan hacer en general cuando presentan un miedo, cuando presentan algo como supuestamente negativo y lo quieren, digamos que, encarnar en un candidato político, en este caso de Abelardo de la Espriella, pues agarran selectivamente lo que les parece conveniente para esa línea discursiva que quieren llegar y a partir de ahí intentan crear, digamos que, un monstruo, ¿no? Un Frankenstein alrededor de esa figura política que tiene posibilidades de llegar al poder para generar un miedo en la sociedad, que es en este caso Abelardo de la Espriella. Pero asimismo, como es muy selectiva con lo que dice, también lo es con lo que no dice. Por ejemplo, en este caso particular, seguramente no va a hablar de la problemática real y profunda que es la migración ilegal masiva en un país como Estados Unidos, o también como se presenta generalmente en Europa, donde ya es un problema social bastante importante y donde los candidatos de derecha o los candidatos que se oponen a dicha migración pues están ganando mucha fuerza. No porque estas poblaciones odien lo diferente, como suelen decir, o porque sean unos intolerantes, sino porque realmente es una problemática que ha afectado profundamente a las sociedades. Se va a quedar con un elemento que se ha presentado de forma recurrente en Estados Unidos y lo va a anclar directamente con la figura de Donald Trump para construir esa figura de monstruo que aquí intentan establecer. Investigación de Associated Press. Desde enero de 2025, al menos 51 personas murieron bajo custodia de ICE, la agencia de migración de Estados Unidos. 10 de esas muertes fueron calificadas como suicidios. Entre esos casos estaba el de un colombiano. Y ese modelo migratorio también cruzó fronteras. Trump envió 238 venezolanos al CECOT, la megacárcel de El Salvador que construyó el presidente de ultraderecha Nayib Bukele, otro al que admira el famoso tigre. La organización Human Rights Watch y Cristosal denunciaron que los venezolanos deportados a El Salvador fueron sometidos a torturas y otros abusos dentro de esa prisión. Más de 30.000 migrantes han sido encarcelados por Trump en lo que va corrido del 2026. Ahora miremos a Argentina. Bueno, acá los conceptos que usan generalmente: ultraderecha, extrema derecha, radicales. En este caso, para hablar de Nayib Bukele, que no creo que sea propiamente de ultraderecha, sino que defiende la seguridad de la ciudadanía por sobre cualquier otra cosa. Incluso antes de llegar a la presidencia, se hablaba de Nayib Bukele más como alguien de izquierdas. Entonces, por intentar garantizar la seguridad de la ciudadanía de su país, ahora dicen es ultraderecha y es lo más radical del mundo, supuestamente. Pero acá el tema que siempre se menciona con los medios de comunicación y con estas organizaciones de derechos humanos es cómo siempre buscan la defensa de los derechos humanos de quienes infringen la ley, de quienes van en contra de la población. Mencionan simplemente un número para establecer la idea de que lo que hizo está mal, de que fue exagerado, pero pues no están mencionando que estos migrantes estaban en un país de forma ilegal y, como digo, siendo parte de un problema que ha incrementado notablemente los índices de criminalidad en su país, problemática promovida en gran medida por el Partido Demócrata, quienes en el gobierno de Joe Biden estaban buscando inundar las ciudades de migrantes ilegales. Entonces es una medida necesaria a una situación que los mismos gobernantes, tanto desde los estados como desde la presidencia, han promovido dentro de su país. Obviamente tiene que hacerse de una forma fuerte y estricta porque la situación es grave y uno de los principales motivos por los cuales la población estadounidense votó a Donald Trump para que fuese su presidente. Hacer algo contrario sería ir en contra de la mayoría votante en Estados Unidos. Milei llegó a la presidencia en el 2026. Ahora miremos a Argentina.
Milei llegó a la presidencia prometiendo acabar con la inflación y desmontar lo que llamó la casta. La inflación bajó, pero la pregunta es ¿quién pagó el costo del ajuste? Durante meses, miles de jubilados salieron a las calles para protestar por la pérdida de ingresos y el aumento del precio de los medicamentos. Reuters reportó que el poder adquisitivo de los pensionados cayó cerca de un 23% desde la llegada de Milei al gobierno. Las imágenes de adultos mayores enfrentando gases, balas de goma y operativos policiales le dieron la vuelta al mundo. Al mismo tiempo, universidades públicas, organismos científicos y programas sociales tuvieron recortes que llevaron a movilizaciones masivas. Amnistía Internacional también advirtió sobre problemas en el acceso al aborto, anticonceptivos y pruebas de embarazo en el país. Tratan de crear el monstruo y lo que hacen es agarrar lo más negativo de cada uno de esos personajes que ellos consideran el monstruo y se lo ponen a Abelardo de la Espriella. Entonces crean este Frankenstein con las peores cosas que ellos consideran tienen cada uno de estos gobernantes y a partir de ahí crean esa figura que supuestamente va a ser Abelardo de la Espriella. En este caso le van a adjudicar a Abelardo de la Espriella que supuestamente tiene un modelo económico similar o casi idéntico al de Javier Milei en Argentina, que en algunos términos ha sido un éxito, pero pues en otros aspectos no ha sido tan satisfactorio. Sin embargo, la situación que tenía Argentina antes de Javier Milei no se compara con la situación que tiene actualmente Colombia, por más que Gustavo Petro no haya sido el presidente ideal y por más que en muchos aspectos haya sido un completo desastre, como por ejemplo la paz total o en algunos aspectos económicos y de salud, la situación de Argentina antes de Milei es mucho peor que la situación actual de Colombia. Además que el camino en términos económicos que tome Abelardo de la Espriella en su presidencia creo que dista bastante de lo que prometía y lo que decía Javier Milei. Más allá de algunos recortes en el Estado que me parece que son esenciales, la figura que estará más cercana al manejo en términos económicos del país seguramente sea José Manuel Restrepo, una figura muy respetada en el país y lejos de experimentos económicos radicales como probablemente sí lo fue Javier Milei en Argentina. Entonces nuevamente es tomar a dedo lo que les parece conveniente, lo que es negativo de estos gobernantes que no les gusta a ellos y que en algún punto pueden parecerse a Abelardo de la Espriella, entonces agarran lo que no les gusta de ellos y se la adjudican inmediatamente a Abelardo de la Espriella. Recortes que llevaron a movilizaciones masivas. Amnistía Internacional también advirtió sobre problemas en el acceso al aborto, anticonceptivos y pruebas de embarazo en el país. Y organizaciones defensoras de la libertad de prensa también han advertido por el deterioro del clima contra periodistas y medios críticos. Ahora vamos a ver al otro ídolo del tigre, Nayib Bukele, el extremista de derecha y antidemocrático presidente de El Salvador. En este caso están hablando de Nayib Bukele como antidemocrático, a pesar de que en ambas elecciones ganará por mayoría por voto popular. Entonces, ¿cómo quieren ellos definir la democracia si no es el poder del pueblo, el poder que le otorga el pueblo para que siga gobernando en el país? Y no está de más decir que Nayib Bukele, si no es el presidente con mayor favorabilidad en el mundo, está por ahí cerquita. Eso no lo dicen, no mencionan que Nayib Bukele fue elegido por su pueblo por una mayoría absoluta y que además ese mismo pueblo ama como ha gobernado, ama que él siga en el poder, pero tienen que llamarlo antidemocrático para poder seguir construyendo esta narrativa que quieren generar. Poco nos cuentan que Nayib Bukele se hizo reelegir modificando la Constitución y además cooptó todos los poderes del Estado. Entre esas, la Fiscalía, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema. Hay exiliados y perseguidos políticos por parte del régimen. Bajo el llamado régimen de excepción de su gobierno, más de 90.000 personas han sido detenidas. La organización Socorro Jurídico Humanitario ha registrado más de 500 muertes bajo custodia desde el inicio de esa política. Familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que muchas personas fueron encarceladas sin antecedentes y sin claros nexos con las pandillas, incluso con la simple sospecha de tener un tatuaje. En Colombia, al menos el 48% de los jóvenes menores de 25 años tienen un tatuaje. Es decir, que esos jóvenes serían susceptibles de estar presos en un régimen como el de Bukele, el referente del abogado Abelardo de la Espriella. Al mismo tiempo, periodistas que han sido críticos con su gobierno han denunciado ser víctimas de hostigamientos, vigilancia y amenazas. Decenas han tenido que salir del país. Abelardo de la Espriella dice que esos son los presidentes a los que admira y seguirá su ejemplo. Es decir, que si llega a la Casa de Nariño no le importarán los derechos humanos ni las libertades de miles de colombianos. Y en cambio, sí empujará a civiles a que compren y porten armas. Recuerden seguir las redes sociales y la Acá varios puntos. Primero, como he mencionado, se preocupan por los derechos de los criminales, pero nunca hablan de los derechos de la ciudadanía. No hablan de cuáles eran los índices de homicidios y de criminalidad antes de la llegada de Nayib Bukele y cuáles son los índices actuales. ¿Cuántos días llevan actualmente sin homicidios? Algo que seguramente ningún salvadoreño había vivido en su vida. Tanta tranquilidad, tanta paz, tanta seguridad. No tener miedo de salir a la calle y que los maten o que los roben o que maten a algún familiar o
o se lo secuestren. Eso no lo menciona. Crea este Frankenstein con todo lo que supuestamente es negativo y trata de darle un enfoque en donde solamente se mencione lo malo, lo que ellos consideran malo. Dicen que no hay libertad de prensa, que en El Salvador han quitado completamente la libertad de prensa. Pero lo que han limitado es el ingreso de financiadores extranjeros que tienen sus propios intereses para que no controlen a los medios de comunicación ni creen una agenda en contra de la propia población salvadoreña. Entonces, cuando los medios de comunicación y los periodistas pierden este ingreso, pues obviamente tienen que irse porque ya no tienen cómo desinformar a la población. En todo caso, como he dicho a lo largo del video, es bastante evidente el sesgo. Únicamente intentan capturar lo que consideran negativo y a partir de ahí crear esta imagen negativa de Abelardo de la Espriella. Si la idea es simplemente tomar características en específico de los candidatos, pues lo lógico sería ser un poco más neutral. Yo mismo en algunos videos, a pesar de que considero de que Abelardo de la Espriella es una buena opción para la presidencia del país, yo mismo he evidenciado en algunos videos preocupaciones reales respecto a algunas inclinaciones de Abelardo de la Espriella. Por ejemplo, su preferencia por Israel, la cual a mí me parece preocupante y se ha presentado tanto con Javier Milei y con Donald Trump. No obstante, como el interés de estos medios no es más que desinformar, pues seleccionan arbitrariamente qué decir y qué no decir para crear este monstruo fantástico que seguramente no tenga ninguna correlación con la realidad y seguramente no se parezcan prácticamente nada a lo que sea la figura de Abelardo de la Espriella en la presidencia. Pero bueno, finalmente así es como funcionan generalmente los medios de comunicación. Este fue el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar un like, compartir y suscribirte y nos veremos en una próxima ocasión. Chau.